Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los triángulos. Para esto, pues vamos a considerar ahorita mismo unas instrucciones de uso de las videoclases. Las observaciones que tienen son, pues, ver detalladamente el video y, pues, si desea detener pausadamente y repetir, bien puede hacerlo. Lo segundo es que el video contiene requerimientos para el desarrollo del tema a través de lo que es la contextualización, ejemplos y ejercicios. Ahora, definiendo lo que es los triángulos, toca considerar que hay varias definiciones según el contexto en el cual nos abarquemos, ya que cualquier ciencia define el triángulo. En este caso hablamos de lo que está definido por Sánchez en 1983 en Geometría sin esfuerzo. Dice que se entiende por triángulo una porción de plano limitada por tres rectas que se cortan dos a dos y pues se puede representar con el símbolo delta del alfabeto griego, que es este símbolo que está aquí en pantalla. De igual manera, debemos conocer las partes del triángulo. Aquí pues coloqué como algo referencial a lo que vamos a hablar, considerando que como es un triángulo, sabemos que la palabra tri radica en tres y la palabra ángulo o abertura relaciona el hecho de que si hay tres ángulos, entonces hay tres vértices y claro, hay tres lados. Y el detalle como tal sería considerar que vamos a ver cómo es un triángulo, eh, pues considerando sus partes. Entonces, el triángulo está compuesto por un lado, en este caso serían tres lados, sería uno, 2 y 3. De igual manera, un ángulo que es la abertura o el espacio que hay entre cada lado. Esto es un ángulo, una medición, dependiendo del sistema en el cual pues, consideremos tenerlo, pues toca hablar acerca de esos elementos matemáticos, pero también considerando que toca hablar de los instrumentos requeridos para su medición y pues el sistema de medida. Ya sea el lado hablar acerca de que se puede medir en centímetros, metros, en consideración del sistema internacional y pues en otros sistemas. De igual manera el ángulo pues en el sistema sexagesimal se puede medir en grados. Ahora pues debemos saber que los vértices son esos extremos de lados, o sea, donde se cruzan los lados, entonces tendrían tres vértices. De igual manera, debemos conocer los elementos básicos del triángulo. Son cuatro. Están los vértices, como decíamos ahorita, los cuales son aquellos puntos que confluyen dos lados y pues un triángulo tiene tres vértices, los cuales se pueden denominar con las letras del alfabeto A, B, C o cualquiera que deseemos. De igual manera, los lados son segmentos que unen dos vértices consecutivos del triángulo y que delimitan su perímetro. Un concepto que hablaremos más adelante. Pues este triángulo tiene tres lados y requeridamente para diferenciar los vértices de los lados, los lados se denominarán con la letra del alfabeto en minúscula, a diferencia de los vértices que en mayúscula. Y de igual manera están los ángulos interiores y los exteriores. En consideración a esto, vemos que los ángulos interiores forman un ángulo interior que forman dos lados consecutivos en el vértice en el que confluyen, a diferencia del ángulo exterior, el cual es dicho ángulo de un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Y de esto también se puede mencionar el hecho de que hay tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores, de los cuales cumplen teoremas fundamentales, como por ejemplo el hecho de que los ángulos exteriores, la suma de los lados de los ángulos interiores, la suma de estos es 180 y los ángulos exteriores, la suma de estos son 360. Ahora, en consideración a lo que vimos en la imagen anterior, el triángulo está compuesto por los lados, ángulos y vértices. Y pues considerando lo que hablamos ahorita, pues podemos quitar la palabra lados y colocarle por nombre la letra A. Este sería el lado A. De igual manera, este sería el lado B y este sería el lado C. Ahora, si consideramos los ángulos, podemos borrar ángulos y colocar según el alfabeto griego, que este es el lenguaje para no diferenciarlo, cada elemento, usamos alfa,
omega y beta. Entonces, en consideración, estos serían los tres ángulos. Y ahora, pues sería considerar lo que son los vértices, que en este caso son tres vértices. Ya para continuar, hablamos acerca de la parte del triángulo. La parte del triángulo, pues especificamos el hecho de hablar de lado, vértice y ángulo, como recorderis, y hablando de los elementos básicos, ya configurando pues lo que ya podemos aplicar al hablar de lo que son las partes del triángulo. Ahora, en función a esto, vamos a hablar de la clasificación de los triángulos según la medida de los lados y según la medida de sus ángulos. Entonces, si consideramos según la medida de sus lados, nos damos cuenta que empleamos la regla, ¿verdad? Y conforme a esto, pues podemos clasificar los triángulos en tres: equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene dos características importantes: los tres lados ABC son iguales, la medida de sus lados. Y la otra es que los tres ángulos interiores son iguales, como aparece acá abajito. De igual manera, los isósceles tienen dos lados iguales, puede ser por ejemplo AB. Entonces acá, como nos damos cuenta, este lado se parece a este, entonces lo llamamos igual. Y un lado diferente C, entonces en consideración siempre hablamos de que esto es tomado como base. Los ángulos, de igual manera como el equilátero, hablando de ángulos, también podemos considerar que los ángulos A y B, en este caso alfa y alfa, son iguales. Y el otro es agudo, es distinto. Y por el lado de los escalenos, los tres lados son distintos y los tres ángulos internos son también distintos. Acá nos damos cuenta, por ejemplo, los tres lados son distintos. Acá son 3 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros. Entonces, en relación a la clasificación según la medida de sus ángulos, usando un transportador, podemos tomar la medida de los ángulos. Decimos que la clasificación de los triángulos es la siguiente, según la medida de sus, lados, de sus ángulos, perdón. Existe el rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. Al triángulo rectángulo, disculpen, el ángulo interior A, en este caso es alfa, es recto, es un ángulo recto, entonces toca considerar la clasificación de los triángulos. En este caso, el ángulo recto que mide 90 grados. Y los otros son ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el otro lado, es decir, este que está acá, que es la C, se le denomina hipotenusa. De igual manera, otro tipo de triángulo es el acutángulo. El acutángulo tiene tres ángulos agudos, es decir, son menores a 90 grados. Acá hay tres ejemplos, por ejemplo. Acá hay tres ejemplos. Este tiene que, acá mide 40 grados, 80 y 60. Si lo sumamos, si usamos una calculadora ahorita mismo y sumamos 80 más 60 y más 40, la idea como tal es que usted lo haga en su casa, da 180. Cogemos el siguiente triángulo, acá mide 85 más 85, serían 170, más 10, 180. Y de igual manera, el acutángulo, acá está el parecido al anterior, dado en la clasificación según la medida de los lados. Este tiene lados iguales, entonces tiene ángulos iguales, en este caso 60 más 60 más 60, 180. Y por otro lado están los triángulos obtusángulos. El ángulo interior A es obtuso. El obtuso es mayor de 90, pero menor de 180. Y los otros ángulos son agudos. Entonces, por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. Este, por ejemplo, tiene 100 más 40 más 40. Ya sabemos que la suma de estos, de todo triángulo, es 180. El siguiente ejemplo es 55 más 92 más 33. Si hacemos la suma, da 180. Y por último, este mide 20, 10, ahí van 30, más 150, 180. Entonces, esta es la clasificación de los triángulos. Entonces, los ejemplos ya mencionados anteriores
son buenos para que ustedes propongan en los comentarios y nosotros podamos resolverlos. De igual manera, la idea como tal es que en la descripción se deje lo que son ejercicios prácticos de este tema. Entonces, hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, les pido el favor de que pues, si les encantó, pues de me gusta. Y de igual manera, pues lo puedas compartir. Hasta luego.